están viendo mi pantalla? Ya están viendo mi pantalla. Bueno, pero hay un ruido de fondo. No sé qué será porque no soy yo. Debe ser alguna estudiante, siempre me tocó abrirlo por 2 navegadores para poder compartir pantalla. Voy a revisar el micrófono. Porque Sí, no soy yo. Quien esté nombrado como Troches Muelas tiene el micrófono abierto. Ya, yo creo que ya lo cerré. Listo. Bueno, entonces ahora sí, qué pena con ustedes. Bien. Listo, sí. ¿Me confirman si está viendo ya la pantalla, por favor? Sí, Mireya. Ok, listo, directora. Entonces, puede su merced iniciar aquí con el saludo. Ok. Bueno, de nuevo, muy buenas noches para todos. Qué bueno ver esa presencia de ustedes aquí en este CIPAS. Estos encuentros son sumamente importantes para el desarrollo de las actividades, no solamente de nuestro curso, sino que es un espacio donde ustedes pueden interactuar con sus otros compañeros y con sus docentes. El día de hoy nos reúne el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4 de la tarea número 3, pero es muy importante antes de iniciar con la explicación de esos ejercicios, hacer algunas no claridades, sino unos anuncios que son importantes porque estamos notando que ustedes están, cuando digo ustedes, es la mayoría de estudiantes, están un poco confusos con esta actividad en los términos del tiempo. Si ustedes leen detenidamente la guía de la unidad número 3, ustedes se dan cuenta que en la guía dice claramente que los aportes en el foro serán realimentados únicamente los avances subidos en las 3 primeras semanas de la actividad. Pues muchachos, esas 3 semanas ya corrieron. El día 7 de noviembre, domingo, es el último día posible para subir aportes y que sean retroalimentados. Les voy a dejar algo claro, el foro no se cierra, el foro sigue abierto, pero si ustedes suben sus aportes después del 7, no hay tutor que se los vaya a retroalimentar. ¿Por qué? Porque a partir del lunes 8 de noviembre, nosotros estamos 100% del tiempo de dedicación a la UNADIE, del tiempo del acompañamiento hacia ustedes, inmersos en la atención de las sustentaciones. Es decir, si nosotros o le dedicamos tiempo a la retroalimentación o a la sustentación. Y estamos viendo, sacamos unas estadísticas y estamos viendo que aproximadamente no llegamos ni al 20% de estudiantes que hayan presentado aportes en foro. Entonces, como ustedes a veces tienen una mala costumbre que es dejar todo para lo último, pues en esta actividad, si no están pendientes, se van a quedar sin retroalimentación. ¿Y cuál es el peligro de quedarse sin retroalimentación en el foro? Que ustedes se van a enfrentar a una sustentación en donde si tienen errores en los ejercicios, pues imagínense cómo les va a ir en la sustentación, porque usted cómo va a sustentar un ejercicio que está mal realizado. Entonces, por eso es tan importante que antes del domingo ustedes publiquen sus aportes para que los docentes les retroalimentemos esos avances. Si hay errores, por lo menos que ustedes sepan dónde hay los errores, porque ya ajustes presentados también después del 7 tampoco serán revisados. Es decir, la idea es que ustedes queden con los ejercicios pulidos de aquí al domingo. Es importante entonces que cuenten con esa retroalimentación. Hay una situación, la sustentación vale más del 50% de la nota. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes únicamente hacen el trabajo, pero no sustentan, pueden tener los ejercicios perfectos sin un solo error, pero pierden la unidad. Porque máximo alcanzarían 70 puntos y esta unidad vale 150, y se gana con 90 puntos. Es decir, que si ustedes únicamente presentan los ejercicios, pero no sustentan, pierden esos puntos y pierden la actividad. En la modalidad de la sustentación hay 2 formas, si ustedes leen la guía de actividades.
Pueden lograr 80 puntos en una entrevista con su tutor, teniendo esos ejercicios bien realizados y sustentando uno de esos ejercicios. Ese ejercicio lo decide el tutor, pero por eso es tan importante que ustedes tengan los ejercicios bien hechos, para que cuando el docente les diga, susténtenme, explíqueme cómo hizo el ejercicio 3, por ejemplo, pues ustedes con toda la propiedad, porque ustedes lo hicieron y se prepararon, hacen la explicación, pero si van a explicar un ejercicio malo, pues la sustentación se pierde. La otra modalidad es un video, pero con el video ustedes solamente alcanzarían, por excelente que presenten, únicamente 40 puntos si presentan video. Entonces, yo los invito es a que sustenten con sus tutores para que obtengan la máxima calificación en la unidad. Si ustedes han asistido a los B-Learning, a los CIPAS, a las webconferencias, ustedes tienen todas las herramientas para poder desarrollar la actividad y enfrentarse a esa sustentación, que de una vez les digo, no tiene nada de extraño, no tiene nada de raro, nada de miedo, que qué susto hablar con el tutor, nada. Nosotros ni somos cocos, ni somos ogros. Nosotros de una manera muy amigable vamos a atender su sustentación, les vamos a hacer ver si tienen errores sus errores, de la mejor manera, pero si ustedes se preparan bien no van a tener ningún inconveniente. Entonces la invitación es a que se presenten a esa sustentación, que espero que todos los que estén aquí, están como participantes, ya hayan agendado la sustentación. Veo a María del Socorro, si es la María del Socorro que es estudiante mía, por ejemplo, te me agendaste 2 veces. Ojo, porque solamente debe haber un solo espacio agendado. Debes eliminar el otro porque ahí le estás quitando el cupo a otro compañero. Porque es tan importante, muchachos, que ustedes agenden de una vez la sustentación. Vamos a hacer un ejercicio. Yo abrí los cupos exactos de mis estudiantes. Llegó el lunes y me fui en blanco. Programé, vamos a hacer un ejemplo, programé 5 cupos y no se presentó ninguno. Pues esos 5 cupos ya se están perdiendo. Y al final, cuando ya se quieren agendar para los últimos días, ya no van a encontrar cupo porque fueron los que dejaron perder al comienzo. Entonces, por favor, agéndense de una vez para que no vamos a tener inconvenientes. Con el caso de María del Socorro, por favor, déjame en el chat qué día la vas a tomar la sustentación y yo elimino la otra, ¿listo? Porque eso también lo puede hacer su tutor. Si se equivocaron, si se agendaron y resulta que ese día les pusieron una cita médica, tienen un compromiso, se comunican con su tutor y la fecha la pueden cambiar. Pero lo importante es que quede únicamente un día agendado para cada estudiante, ¿listo? Listo, Mirellita y Sandra. Entonces ya continuemos. Mirellita, Sí, yo señora. comparto, yo comparto para yo manejar el tiempo de audio, pues, con la presentación. ¿Listo? Bueno, listo, sí, señora. Entonces, yo voy a eliminar la opción de compartir pantalla por acá por otro lado. Listo. Sí, señora. Ok, bueno, entonces vamos a mirar, vamos a entrar en materia. Hace 8 días ustedes con la profesora Sandra y con la profe Mirella revisaron los ejercicios número 1 y ejercicio número 2. Por favor, ¿me confirman que sí estén viendo la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Ok, listo, perfecto. Entonces, ustedes hace 8 días vieron los ejercicios número 1 y número 2, hablaron de términos como extensión, como cardinalidad, vieron operaciones entre conjuntos, sombreando esos diagramas de Venn, de acuerdo a las operaciones que ustedes les piden en la guía. Pues el ejercicio 3 se necesita haber tenido muy claro el ejercicio 2, porque así como ustedes sombrean en el ejercicio 2 unas áreas para determinar una operación entre conjuntos, en el ejercicio 3 ya le dan esos mismos conjuntos, pero con algunos datos cardinales. Esos datos que ustedes tienen allí, ya ustedes deben hacer algo con esos datos. Es decir, ustedes
Pueden utilizar el sombreado, como hicieron el ejercicio número 2, pero aplicado para el ejercicio número 3. Entonces vamos a mirar un breve repaso de lo que son las operaciones entre conjuntos. Entonces recuerden que cuando tenemos los elementos en su totalidad de A unión B y se eligen todos los elementos de los dos conjuntos, estamos hablando de unión entre conjuntos. Cuando estamos eligiendo únicamente los elementos en común, es decir, fijémonos solamente en las partes rayadas, estamos hablando de intersección. Hoy, por ejemplo, le estaba haciendo la asesoría a un estudiante de mis grupos y vi que estaba confundiendo una unión con una intersección. Entonces, miren que son errores que a veces parecen insignificantes, pero que si ustedes los cometen en el desarrollo de sus trabajos, pues vamos a tener ejercicios mal desarrollados y ahí es donde vamos a tener inconvenientes. La diferencia son los elementos, en este caso, que están en A, pero no están en B. Ojo, la diferencia es una operación entre conjuntos que no es conmutativa. ¿Qué quiere decir que no es conmutativa? Que no es igual A diferencia de B a B diferencia de A. Ojo porque aquí también a veces ustedes presentan errores, mientras que la unión y la intersección sí son operaciones entre conjuntos que son conmutativas, es decir, es lo mismo decir A unión que B y decir B unión A, o decir A intersección B es lo mismo que decir B intersección A, pero con diferencia sí no ocurre esa operación conmutativa. La diferencia simétrica, muchachos, métanse en su cabecita que el triangulito es diferencia simétrica. Por lo menos los que sustentan conmigo, yo soy feliz preguntando por diferencia simétrica. Los que sustentan con Carolina, por favor, manejar muy bien el concepto de diferencia simétrica porque yo soy feliz preguntándola. Entonces, en términos coloquiales, ¿cuál es la diferencia simétrica entre dos conjuntos? Si tenemos A diferencia simétrica de un conjunto B, quiere decir en términos coloquiales que es la unión diferencia de la intersección. Pero para que nos lo grabemos mejor, son los elementos que están únicamente en A y únicamente en B. O simplemente que de la unión, acuérdense de la unión, le quitamos la intersección. Entonces, esa es la diferencia simétrica entre conjuntos. Y el complemento de un conjunto, que lo vamos a encontrar en la literatura como un apóstrofe o una letrica C acá en un superíndice, también lo vamos a encontrar. En nuestras guías los encontramos como una letrica C, acá en aquí en nuestras guías, es lo mismo, complemento. Entonces, ¿qué es complemento de A? Complemento de A son todos aquellos elementos que están por fuera de A, pero dentro del conjunto universal. Fíjense que nunca tocamos el conjunto A. Es lo que le falta a A para ser igual al universal. Entonces, esto era un pequeño recorderis de lo que son las operaciones entre conjuntos. ¿Cómo vamos hasta allí, Mirellita? Bien, directora. ¿No hay Ahí preguntas en yo chat? estaba leyendo en el chat y solamente está que María del Socorro dice que se queda con la sustentación para el día 10 de noviembre, Ah, a las Mirellita, 6:45. Hasta ahora no. ¿Sí, hazme un favor, señora? Mirellita, escríbeme al Skype esa selección de la estudiante para que no se me Bueno, vaya a pasar, por favor, gracias. listo, sí, señora. Bueno, entonces vamos a continuar ya con lo que es el ejercicio número 3. Entonces, en ese ejercicio número 3 ya ustedes han elegido sus letras y el ejercicio les entrega un diagrama de Venn con unos elementos. Estos números que ustedes encuentran aquí son números cardinales, quiere decir cantidades. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Porque en la guía ustedes están encontrando conjuntos con que, por ejemplo, aquí está el 8 y por acá vuelve a estar el 8. Entonces dicen, ay, pero venga, nosotros no podemos repetir elementos. No, estos son cantidades, es decir, que aquí en este pedacito, en esta área que estoy sombreando, perdón un momento.
En esta área que yo estoy sombreando aquí, quiere decir que solamente en B hay 8, ¿ok? Es decir, son cantidades, ¿listo? Bueno, ¿y ahora cómo borro esto? Aquí está el borrador, listo. Ok, entonces de eso se trata los datos numéricos que se encuentran en estos diagramas de Venn. Pues lo primero que ustedes deben hacer es definir los nombres de los conjuntos. Ojo, muchachos, ya hemos tenido suficientes problemas con las copias. Luisa no piensa igual que Pedro y Pedro no piensa igual que María del Socorro. Esos conjuntos no tienen por qué llamarse igual entre estudiantes. Entonces, por favor, evitémonos inconvenientes porque ustedes saben que nosotros tenemos herramientas antiplagio y todo eso nos lo subraya. Y cuando eso lo subraya como iguales conjuntos en la misma estructura, pues vamos a hacerles un llamado de qué fue lo que pasó. Entonces, por favor, ideémonos nombres de conjuntos muy diferentes a lo que vemos, por ejemplo, normalmente en las guías. Utilicemos todo nuestro ingenio para colocarle esos nombres a los conjuntos. Entonces, lo primero que ustedes hacen, nombran al conjunto universal, nombran al conjunto A, al conjunto B y al conjunto C. En este caso, estamos diciendo que el universal es estudiantes de la UNAD. En el conjunto A vamos a encontrar estudiantes de administración de empresas, en el conjunto B, estudiantes de ingeniería de sistemas, y en el conjunto C, estudiantes de licenciatura en inglés. Ok, entonces después, cuando ustedes estén desarrollando ese ejercicio, ustedes cogen su diagramita de Venn y les dan unas operaciones. Es como ustedes en el ejercicio 2 ya aprendieron a sombrear, ¿sí? Ya aprendieron a sombrear esas operaciones entre conjuntos. Aquí pueden hacer lo mismo de sombrear para elegir estos números e ir desarrollando nuestra actividad. Entonces vamos con el primero, que es A unión de B. Entonces, aquí tenemos nuestros nombres de nuestros conjuntos. Recordemos que A unión con B son todos los elementos que están en A y todos los elementos que están en B. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que realizar la sumatoria de estos números, pero por favor, no los metamos en llaves, porque nosotros no estamos determinando esta operación por extensión. Si los que tengan las llaves aquí, por favor, eliminémoslas. Simplemente hacemos la sumatoria y totalizamos. Recordemos que nosotros ya vimos en la unidad número 1 los conectores lógicos. En esta unidad número 3 volvemos a ver esos dichosos conectores. Entonces, ojo muchachos, tomen nota, pregunta de examen final. Cuando a ustedes les dicen, en este caso, que son 37 estudiantes de la UNAD que estudian administración de empresas o ingeniería de sistemas, estamos hablando de una unión. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que ustedes se encuentran en los ejercicios de conjuntos, una O de conector para pedir una respuesta frente a un diagrama de Venn, ustedes ahí mismo van a hacer una unión entre conjuntos. ¿Listo? Que quede eso bastante, bastante claro. Bien, vamos con la siguiente operación entre conjuntos. Nos dicen A unión C, diferencia de C intersección A. ¿Cuál es la recomendación? Que primero hacemos los paréntesis, ¿ok? Los paréntesis. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. A unión C estaríamos, a ver, yo vuelvo a colocar un puntero. A unión C estaríamos diciendo que es todo esto. Todo esto. Entonces, vamos bien. Esto es A unión C. Todos los elementos que están en A y todos los elementos que están en C.
Luego me dicen, en el otro paréntesis, C intersección de A. Entonces, C intersección de A es esto que está aquí. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? En el chat no hay preguntas, directoras, todavía y no están escribiendo los estudiantes. Yo creo que están Vamos concentrados en la entendiendo explicación. entonces. Muy bien. Bueno, entonces ya tenemos aquí en rayitas rojas y en rayitas verdes las dos operaciones que nos está pidiendo el ejercicio. Miren, en rojo tenemos la unión y en verde tenemos la intersección. Ahora vamos a hacer esta diferencia, esta que está aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a este resultado de A unión B le vamos a quitar C intersección A. Por eso ustedes vieron en la solución original de la presentación, que se encuentra sombreado únicamente lo que está en A y únicamente lo que está en B. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hicimos una operación entre conjuntos donde teníamos toda una unión, pero le debimos quitar los números que habían en la intersección. Miren que si vemos esto aquí, decir A unión C diferencia de C intersección A es lo mismo que decir A diferencia simétrica de C. Es decir, únicamente los elementos que están en A y únicamente los elementos que están aquí en C con lo que está en intersección con B. Entonces, vamos a mirar cómo queda resuelto la totalizada de la pregunta. Entonces me dice que tenemos el 10, el 5, el 4 y el 6. El 10, el 5, el 6 y el 4 me da para 25 estudiantes de la UNAD que estudian administración de empresas o licenciatura en inglés. ¿Por qué o? Porque miren que inicialmente nosotros teníamos la unión, pero no los dos programas al tiempo. Entonces, sacamos los números que están en la intersección de esos dos conjuntos. Esa es la forma como nosotros vamos a ir trabajando el ejercicio número 3. ¿Por qué les decía que era supremamente importante haber comprendido muy bien el ejercicio número 2? Porque si ustedes sin mirar los números que hay en el diagrama, primero sombrean las áreas que corresponden a cada operación, pues asimismo van a sacar muy rápido los números que le comprenden esa solución de esa operación que nos están pidiendo. ¿Cómo vamos, Mirellita? Muy bien, directora. Estoy sorprendida porque no hay preguntas en el chat, ni han levantado la mano tampoco. Entonces, si tiene preguntas, estimados estudiantes, no les dé pena, bien puedan preguntar, que para eso estamos aquí en este encuentro, para aclarar las dudas que tengan. Listo. Entonces, ojo que ahorita que pasemos al ejercicio número 4, hay unos términos, así como estos conectores, hay unos términos que ustedes deben tener muy presente, muy presente. Cuando hablamos, por ejemplo, de este 6, decimos que son 6 solamente en C, es decir, 6 estudiantes solamente de licenciatura en inglés. ¿Listo? Cuando decimos, por ejemplo, el 6 y el 4, vamos a decir que son 10 estudiantes de licenciatura en inglés, pero no de administración de empresas. Esos términos, ahorita ustedes los van a ver con Mireya en el ejercicio número 4, pero es muy importante que ustedes aprendan a diferenciar cuando uno dice solamente, únicamente, la O, pues el conector O, el conector I, el pero no.
Cuando nos dicen pero no, es porque algo estamos sacando, excluyendo de esos conjuntos. Entonces, ojo con toda esa terminología, muchachos. Vamos a mirar el siguiente. Entonces, vuelvo y me voy a mis rayitas. Vuelvo y me voy a mis rayitas, voy al puntero. Bueno. Ay, no, mentiras, no puntero. Pluma. Ok. ¿Qué hay entre paréntesis? B unión C. Entonces, B unión C es todo esto. Todo esto es B unión C. Entonces, si ustedes estuvieran haciendo el ejercicio 2, sombrearían todo esto en su paso a paso. Luego me dicen complemento de B unión C. Es como ya nos acordamos y ya la profe Carolina nos explicó qué es complemento, nos acordamos que el complemento es todo lo que no está en este caso, B unión C, para ser igual al universal. Entonces, como tenemos esto, como B unión C, el resultado de este complemento va a ser todo lo que está afuera de B unión C, pero sí dentro del universal. Entonces, es todo lo que está en amarillo. Entonces, muchachos, ojo, porque si a ustedes ese ejercicio número 3 tiene mucho complemento, mucha operación de complemento. Nos enamoramos nosotros del complemento y hicimos los ejercicios así. Entonces, si por ejemplo, vamos a rayar aquí un rato. Si a nosotros nos dicen complemento de A, intersección B, pues miren los que les estoy diciendo. A, intersección B, complemento. Entonces, quiero escuchar a los estudiantes que me digan qué elementos serían los que van en esta respuesta de A intersección B complemento. No solamente puedo hablar yo. Díganme cuáles son los elementos, o los números, perdón, no debo hablar de elementos. ¿Cuáles son los números que deberían estar en A intersección B complemento? Los escucho. O escriban en el chat y Mireya me dice. Aquí en el chat está solo una pregunta de María del Socorro, pero acerca a referente a lo que se está explicando, dice que por qué se rellenaba A. Sería 5 y 3. Bueno, y ahora la mayoría escriben 5 y 3, sí, señor. Bueno, 5 y 3 es lo que está dentro del paréntesis. Estamos bien. 5 y 3 es lo que está dentro del paréntesis. Pero yo les estoy preguntando que lleguemos hasta el complemento de ese 5 y 3. Entonces, ¿cuáles serían los elementos que van en toda esta operación? 10, 7, 8, 4, 5, 3. 8, 4. A, 4. 6. ¿Qué más? 6. 6. El 5 no 6. va. El 5 Bien. no va porque es lo que tenemos dentro del paréntesis. Si de pronto aquí tuviéramos un dato cualquiera, vamos a decir, por ejemplo, un 2. Si aquí tuviéramos un 2, ese número también entraría en esta respuesta. ¿Por qué? Porque eso que ustedes encuentran por fuera de los conjuntos hace parte del universal. Entonces, cuando esos complementos se los piden y hay números por acá afuera, este número también va. Ojo con eso, que no se les vaya a olvidar. Entonces me dice María del Socorro que por qué pintamos A. Entonces vamos a repetir de nuevo, no hay ningún problema. Mira, María del Socorro, que tenemos B unión C, que es lo que está en blanco. ¿Sí? B unión C es lo que está en blanco. Únicamente lo que está en blanco. Pero cuando me piden complemento es todo lo que está por fuera de ese blanco. Es decir, este espacio de solamente A, o donde está el 10, no está en este espacio en blanco. Por eso se rellena. Este 10 no hace parte en ningún momento de esta B unión C, más toda el área que corresponde a dentro del universal, pero por fuera de los tres conjuntos. Entonces, María del Socorro, ¿te quedó claro?
Mireya, ¿qué dice María del Socorro? No, no he escrito nada en el chat. Que sí, Bueno, sí, señora. ok. Ya dijo que sí. Entonces, aquí estamos viendo que la respuesta a B unión C complemento son 10 estudiantes de la UNAD que estudian administración de empresas sin incluir a los estudiantes que estudian ingeniería de sistemas y licenciatura en inglés. También podríamos decir 10 estudiantes de la UNAD que solo estudian administración de empresas. Ok. Directora, por aquí nos dice Señora. Daniela Herrera que si puede repetir, por favor. No sé a qué hace referencia Daniela, repetir qué pasó. Supongo que lo último, el conteo. Daniela, si puedes activar el micrófono y nos Ser más dice. específica. Sí, por favor. Dice David, bueno, Daniela dice el por qué se encierra A. Bueno, eso es lo mismo que acabo de explicar, Daniela. Entre paréntesis está B unión C, que es lo blanco. Pero como nos están pidiendo es el complemento, recuerden que el concepto de complemento es todo lo que le hace falta a lo que nos están pidiendo para ser igual al universal. El 10 no está en ese B unión C, es decir, el 10 es el número de la cantidad que está solamente en A. Ese 10 no tiene nada que ver ni con B ni con C. Por lo tanto, es el número que me queda como respuesta a la operación entre conjuntos B unión C complemento. Por eso les decía, si hubiese, voy aquí otra vez al puntero, si aquí hubiese un número cualquiera, puede ser hasta un 4, un 8, cualquiera, fuera un 4, la respuesta, si aquí hubiese un 4, sería el 10 que está solamente en A porque hace parte del complemento de B unión C más este 4, si existiera. Si existiera ese 4 por acá afuera, así sea un número igual a 1 que esté adentro del conjunto, ese número se sumaría en esta respuesta. Es decir, por eso es tan importante identificar las áreas en las cuales o de la cual es la respuesta de la operación entre conjuntos que está planteada en el ejercicio. Bueno, continuemos. Bueno, vamos con B diferencia, A unión C complemento. Entonces, vamos de nuevo al puntero con colorcito. Vamos a hacer primero el paréntesis. A unión C. A unión C es todo esto. Todo esto es A unión C. El 8 no tiene nada que ver con A unión C. Esto únicamente es A unión C. Luego me dicen que a ese paréntesis tengo que sacarle el complemento. Pues como es todo lo que está dentro del universal, pero que no toque estas rayitas rojas o lo que está en fondo blanco, pues es todo esto que está en amarillo. Es todo lo que ustedes ven aquí en este momento es este complemento. ¿Listo? Vamos hasta aquí. Luego me dicen B diferencia de A unión C complemento, es decir, ¿qué tenemos únicamente en B para sacarlo de A unión C complemento? Entonces, vamos a cambiar aquí. Esta respuesta sería, para hacer esta diferencia, sacaríamos todo lo que tenemos acá, únicamente dejamos los 8 que están únicamente o solo en ingeniería de sistemas. ¿Por qué trajimos 2 ejercicios de complemento? Porque en ese ejercicio 3
todos los ejercicios tienen que ver con complemento. Entonces, Mirellita. Sí, señora. Ya a partir de aquí, comparte tú la pantalla. Voy a dejar de compartir. Creo que ya dejé de compartir. Comparte Sí, tú la señora. pantalla para que los muchachos practiquen con los ejercicios que tú tienes planteados en la presentación. Bueno, señora, entonces en esta segunda parte de nuestro encuentro del día de hoy, queremos contar con la participación de todos ustedes a través de, bien puede ser del chat o activar sus micrófonos para empezar a resolver, bueno, estas operaciones. Si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros hemos incluido en todas la opción del complemento, pues para que practiquemos un poco, como lo dice en nuestra diapositiva, a practicar y buscar la manera pues de resolver el ejercicio. Entonces, voy a pasar esta imagen, acostumbro siempre a hacerlos acá en la aplicación que ¿No estoy compartiendo pantalla? No, señora. Ay, qué vergüenza, ya voy para allá. Un segundo. Voy para allá. Compartir pantalla. Me confirman entonces si están viendo ya pantalla. Sí, señora. ¿Listo? ¿Ya están Sí, viendo mi señora. pantalla? Ah, bueno, listo, muchas gracias. Bien. Entonces, les estaba diciendo que vamos a practicar y que en cada una de nuestras operaciones hemos incluido la operación complemento, es para que practiquemos y ya teniendo en cuenta lo que nos ha explicado aquí nuestra directora, entonces, con la ayuda de ustedes, activando sus micrófonos, permítanme, voy a tomar la opción reportes, vamos a desarrollar estas operaciones que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, prácticamente no voy a hacer nada, sino que me voy a orientar es por lo que ustedes me indiquen. En esta primera operación que tenemos allí planteado, dice A, intersección B, unión C, complemento. Entonces, con la colaboración de ustedes, quisiera que me indicaran cuál sería el procedimiento a seguir en este desarrollo de esta operación. Yo los escucho y les atiendo. Pues primero hacemos la operación tendríamos del que paréntesis. hacerlo entre paréntesis. Exacto. Que sería la B unión C, ¿no es cierto? B, unión C. Listo. Entonces vamos a sombrear quién sería B unión C. Listo. Después, ¿qué tendríamos que hacer? El complemento de ese paréntesis. Miren que aquí tenemos esta opción del complemento, ¿cierto? Entonces, ahí el paso a seguir es el complemento de este paréntesis. ¿Y qué sería el complemento de ese paréntesis? El 3 y el 5. El 3 y el 5. Entonces vamos a hacer como nos hacía allí nuestra directora, ¿cierto? Marcaríamos el 3, ¿no es cierto? Y donde está la parte de el 5. Bueno, digamos que ahí ya tenemos esa parte, pero resulta que nosotros no podemos dejar sombreado B y C, precisamente pues porque es lo que ya tenemos, ¿no es cierto? Que es la unión de B con C. Entonces, para esta parte del ejercicio lo que hacemos es cambiarlo ya, volverlo a dejar en blanco. ¿Por qué? Porque, ¿qué me dice el complemento? Lo que le falta a la unión entre B con C para llegar a ser igual a ese conjunto universal. Listo. ¿Ahora qué sigue? A intersección. Ahora sí encontrar la A intersección. Entonces, entonces, ¿qué tienen en común este B unión C complemento con el conjunto A? ¿Qué tendrían en común? El 3. El número 3. Entonces, la respuesta
en este ejercicio, aquí sería ese número, el número 3. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? Mis queridos estudiantes. Entonces aquí diríamos que ese es el número 3. ¿Alguna duda? No sé si en el chat habrán preguntas. En el chat no hay preguntas. Ah, ok. Muchas gracias, compañera Sandra. Listo, ahí ya tenemos esta primera operación. Ahora vamos a resolver la segunda. La segunda operación que dice B diferencia de C complemento. Entonces, permítame un segundo, voy a borrar un poco, primero acá, y vamos a resolver ese B diferencia de C complemento. Voy a borrar toda la gráfica y la voy a volver a pasar para no ir a cometer errores allá. Listo por aquí y listo por aquí. Bien, tenemos esta operación, entonces, ¿qué debemos hacer primero? Hallar el Ubicar complemento. el complemento de C, ¿cierto? C complemento. Entonces, ¿quién sería C complemento? Sombreamos todo lo que esté por fuera del conjunto C, ¿no es cierto? Ok, entonces todo lo que está por fuera del conjunto C. Listo, esto es C complemento. Ahora me dicen B diferencia de C complemento. ¿Qué quiere decir? Lo que esté en el conjunto B que no tenga nada que ver con C complemento. Entonces, ¿cuál sería la respuesta final ahí? Uy, no. 4 y 8. 4 y 8. Entonces, para que entendamos un poco, ya tenemos aquí en color amarillo C complemento, este espacio. Ahora me dice que la respuesta final de esta operación es lo que esté en B que no tenga nada que ver con C complemento. Entonces, si pasamos por acá un momento nuestro mouse, observemos que el conjunto B es el que está en color negro, ¿sí? Y revisemos que el 4 y el 8 están dentro del conjunto B y no están en la respuesta de ese complemento. Por ese motivo, para nosotros y en este ejercicio, ¿no es cierto? Que ya le vamos a quitar el color a ese complemento. En este ejercicio, nuestra respuesta sería el 4 y el 8. ¿Por qué? Porque el 4 y el 8, ¿cierto? Son los datos que tenemos dentro del conjunto B que no está en C complemento. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, ¿cómo debemos registrar acá la respuesta según lo que nos explicó la directora hace ratito? ¿Cómo sería? 4 más 4 8. más 12. 8, ajá, igual a 12, ¿sí? Y si decimos 12, entonces, ajá, entonces, ¿qué significa esos 12? Entonces son 12 estudiantes en la UNAD, ¿cierto? Que están en la escuela SBTI y que también están en la escuela de ECAN, es decir, que estudian algún programa de esas dos escuelas. Recuerden ustedes que la intersección es sinónimo, lo usamos con la I, ¿no es cierto? Para cuando hablamos de alguna intersección. Listo, vamos a pasar a la siguiente operación. Vamos a la siguiente, que es A diferencia de B, diferencia de C complemento. Entonces, vamos a pasar acá. Vamos a ubicar. ¿Listo? Voy a quitar el color rosado y los escucho a ustedes. ¿Cuál será la mejor opción por este lado? ¿Hacerlo el paréntesis o hacemos el C complemento? Lo recomendable siempre es el paréntesis. Siempre el paréntesis, sí. Bueno, entonces vamos a ver por ese lado. Listo. El paréntesis me dice A diferencia de B. Entonces, ¿qué debería yo tener en cuenta en este diagrama?
A diferencia de B. Lo que está en el conjunto A, que no tenga nada que ver con el conjunto B. Entonces, ¿qué está en A? Está el número 3 y está el número 7. ¿Cierto? ¿Por qué? Ajá, porque no está, ellos dos no están dentro del conjunto B. Este sería esa primera partecita de nuestro ejercicio. Esto que está en amarillo es este A diferencia de B. Listo. Ahora, ¿qué sigue? Diferencia de C complemento. Es decir, me están diciendo lo que esté en A diferencia de B que no esté en C complemento. Entonces, para saber quién es C complemento, tendríamos que identificarlo dentro de la gráfica. Entonces, el siguiente paso sería marcar C complemento. ¿Quién es C complemento? Todo lo que está por fuera de C. Muy bien, todo lo que está por fuera de C. Entonces voy a colorear estos valores, todo lo que esté por fuera de C, incluyendo este 3 nuevamente, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, el 3 también está por fuera de C, ¿no es cierto? Y el 5. Listo. Así me quedaría C complemento. Ahora, ¿qué dice? Bueno, como ya usted tiene identificado, entonces ahora la respuesta es lo que esté en A diferencia de B que no esté en C complemento. ¿Quién sería? El 4, el 1 y el 8. El 4, el 1 y el 8. Revisemos nuevamente. A diferencia de B, recuerden ustedes que era el 3 y el 7. Lo que está en amarillo es A diferencia de B, ¿cierto? A diferencia de B. Ahora me dice, C complemento es todo lo que está rosado. Voy a hacerle una linecita aquí un poquito para, permítanme le cambie el color, para identificar que este 3 está en las dos opciones, ¿cierto? Ese 3 está incluido dentro de, de la A diferencia de B y dentro del C complemento. Ese 3. Bien, ahora, la respuesta final es A diferencia de B, lo que esté en A diferencia de B, que no tenga nada que ver con C complemento. Lo que esté, es decir, lo que esté en A diferencia de B, que es lo de amarillo, que no esté en C complemento. ¿Cuál sería ahí nuestra respuesta final? No sé si en el chat habrá alguna respuesta similar, Sandra. No, señora, no han colocado. ¿No? Entonces, para que captemos aquí un poco, nosotros tenemos que fijarnos en lo que está coloreado en este momento, ¿sí? Tanto en amarillo como en rosado. Entonces me dice, A diferencia de B menos C complemento. Entonces, lo que esté en color amarillo, que no esté también coloreado de rosado. ¿Cuál sería? 7. Daniela nos dice que 7. Ujú. Acá no sé si nos decía que también 3 o solo 7. Solo el 7, ¿sí? En este caso, ¿por qué? Porque como esta diferencia es lo que esté en un conjunto que no esté en el otro. El 3 no lo podemos contar porque si ustedes se dan cuenta quedó este espacio coloreado de dos formas, ¿cierto? Porque está incluido tanto en la diferencia como en el complemento. Entonces, por eso aquí la respuesta sería el 7. Muy bien, para aquellos que dijeron 7. No sé si hay preguntas. Por favor, hagan todas las preguntas que tengan. Aquí la cascarita pues está en saber identificar quién es ese complemento y quién es esta diferencia, para de acuerdo a lo que ya tenemos sombreado, asimismo nosotros empezar a identificar esas respuestas. Bueno, entonces aquí en nuestra gráfica la respuesta es 7. Muy bien. Listo. Ahora vamos a pasar a la siguiente operación. Y esa siguiente operación me presenta una diferencia simétrica.
Recuerden ustedes que la diferencia simétrica es una unión entre dos conjuntos y le excluimos o le quitamos la intersección. Entonces, marquemos primero la diferencia simétrica. ¿Quién sería? ¿Quién sería ahí la diferencia simétrica? 7 y 4. Entonces, lo que esté en A, acuérdense, lo que esté en A y también en B, ¿cierto? El conjunto A, perdón, el conjunto A con el conjunto C, que no esté en la intersección, o sea, los elementos que no tienen comunes se dejan en blanco, se sabe. Esa sería la diferencia simétrica. Los elementos de A con los elementos de C que no estén repetidos o que no estén en la intersección. Esa es esta primera parte de la diferencia simétrica, es este pedacito. ¿Listo? Ahora me dicen el complemento. O sea, ahí sería 1, 8, 3 y 2. Y no 7 y 4, ¿cierto? Porque 7 y 4 sería la intersección. ¿Sí? Exacto. ¿Estoy bien? Ajá, sí, señora. El 1, el 8, el 3 y el 2 entran en la respuesta de A, diferencia simétrica de C. Muy bien. 7 y 4 no, porque están en la intersección. Ahora me dicen, hallémosle el complemento a esta diferencia simétrica. ¿Cuál sería ya la respuesta final de nuestro ejercicio? 6 y 5. El 6 y el 5. 5 y me daría 11, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué ese 6 y 5? Porque resulta que ustedes cuando van a hacer el complemento, entonces ya tienen lo que está en azul. Lo voy a borrar porque ya lo tengo, ¿no es cierto? Y voy a dejar solo coloreado lo que le falta, vamos a ver, a esa diferencia simétrica de C para llegar a ser igual al universal, que en este caso sería el 6 y el 5. En total serían 11 estudiantes aquí. ¿Preguntas, mis queridos estudiantes? ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? Yo tengo una Profesora, pregunta. una pregunta. Sí. Habló alguien primero, una Lo que muchacha. pasa es que... Y qué pena, no, que hable la Sí, señorita primero. sí, no sé quién está hablando. Sí, cuéntanos. Muchas gracias, David. Cuando hay dos paréntesis en el argumento, ¿cuál primero se realiza? Algo así como el que nos mostraba acá la directora, en este caso. Sí, o sea, como si hubieran dos paréntesis, ¿cuál se hace primero? Porque si está, por ejemplo, paréntesis A menos C, cierra paréntesis, unión B, por ejemplo, cierra paréntesis. Algo así como lo que estoy escribiendo aquí. Sí, pero terminamos, pues aquí faltaría un paréntesis al final, ¿cierto? ¿Así? No, al final de todo el argumento como tal. Entonces acá, en este lado. Sí, señor. ¿Así? Sí. Pues es que así como me lo están presentando es... No, ahí sería pues como igual, ¿no? No que es que allí hay que quitarle en el segundo argumento una letra y colocarle complemento cerrando el segundo paréntesis, por ejemplo. Ya, aquí, bueno, vamos así. Y ahí colocándole complemento. Ahí, ¿cuál se resuelve primero? Espérenme un segundo porque lo voy a ubicar allá. Okay. Creo que era aquí. Así, ¿cierto? ¿Sí? Pues sí. De la C después del paréntesis. O sea, aquí. Después del último paréntesis. Exactamente, sí, señor. Sí, porque ahí la C que está solita, pues no llevaría paréntesis, ¿sí? O sea, listo. Ahí, ¿cuál se resuelve primero? Bien, en este tipo de ejercicio, ¿usted qué hace? Inicia con esta parte de A unión C, ¿sí? Porque usted tiene que resolver primero lo que está dentro del paréntesis. Entonces, primero este A unión C, luego a lo que le dé entre A unión C, le establece la diferencia de C, del conjunto C, ¿cierto? Creo que aquí ya no iría paréntesis, si no estoy mal. Sí, señora. Exacto. Entonces usted primero hace esta parte, A unión C.
A lo que le dé entre A unión C, le resta el conjunto C. Bueno, yo creería que aquí es otro conjunto, ¿cierto? Así, digamos que sea esto. Entonces, usted halla primero A unión B, y luego le resta lo que esté en el conjunto C. Cuando ya tenga eso, entonces a eso que ya ha obtenido, le halla el complemento. Y esa sería la respuesta. ¿Listo? Ok, muchísimas Bien. gracias. Ok, David, ¿tiene alguna pregunta? Profesora, profesora Mireya, disculpe. Lo que pasa es que en el foro de participación explican el ejercicio 3, donde se desglosa el profesor que hace esa explicación ahí en ese foro. Dice, vamos que por organización y para que sea más fácil, vamos a empezar a desglosarlos y lo escribe en carpintería, escribe conjunto universal, el número, pues los elementos que están relacionados. Luego el A, B, C. Luego ya sigue el proceso donde uno empieza a despejar B complemento o C complemento. Luego A por ejemplo, aquí como está el caso, A diferencia simétrica de C. Y así llega un resultado. Entonces, pues, la verdad aquí le estoy poniendo atención a su explicación, pero pues con lo que viene el foro, pues la verdad voy a ir revolviendo todo. Entonces ese foro Es lo exactamente confundo lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, hagámoslo como dice el propio allá, Sí. por ejemplo aquí, Sí. conjunto universal. Profe, Entonces, perdón, mira, porque por lo menos, según lo que hizo el compañero, yo también miré la explicación del ejercicio y él al resultado como tal describe, por ejemplo, los números que dan el resultado, más no los suma. sí, bueno, entonces vamos a hacer aquí de las dos maneras. Exacto, ¿Listo? y si lo presenta uno como está en el foro, pues la verdad yo lo hice, lo he realizado varias veces y pues con estas gráficas, la verdad que no he perdido, pues le voy a poner atención y después revisar la grabación nuevamente. Pero de acuerdo al foro y creo, no sé, con todo respeto, como lo hicieron en el Más foro, fácil. yo he realizado mis ejercicios y me da unas Sí. respuestas y ese lo voy a subir al foro para que me lo califiquen, Bueno. porque pues estoy siguiendo la Pues yo instrucción. lo subí así como está en la explicación del video. Ok, entonces no se preocupen que tenemos que llegar al mismo punto, ¿sí? Ajá. Bueno, aquí en mi teclado no me quiere salir el corchete, pero pues ustedes me entenderán ahí, voy a escribirle esta llavecita, ¿sí? Bueno, entonces el conjunto universal aquí, ¿quién sería? Todos los números que están formando nuestro diagrama de Venn. En este caso sería el 1, 2, ustedes me orientan allá, 3, 4, 5, 7, 8, 6. 6, 7 y 8, ¿cierto? Bueno, listo. Ese es el conjunto universal. Ahora vamos a desglosar el conjunto A. Entonces, el conjunto A, ¿listo? ¿Quiénes conforman? 3, 2, 7, 4. Entonces, 2, 3, 4 y 7. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a el conjunto B. B igual, ¿no es cierto? ¿Quiénes forman? ¿Sí? 6 y 8. 6 y 8. Listo. Correcto. Ahora nos vamos para el conjunto C. 1, 4, 7 y 8. Listo. Un segundo. Acá. Bien, listo. Ahí ya los tengo desglosaditos los conjuntos, los separé. Ahora me dicen, halle A diferencia simétrica de C, ¿cierto? Porque eso es lo que vamos a hacer. Entonces, A diferencia simétrica, control C, lo voy a pasar a control V. Listo. A diferencia simétrica de C. Bueno, listo. Bien. Entonces, ¿qué números están ahí incluidos en A diferencia simétrica de C? ¿Qué valores están? En A está 2, 3, 4 y 7. A ver. No, porque la diferencia simétrica son los que, sí. los que no son la unión. Están. Ajá, los que no son unión, intersección, acuerde, los que no son la intersección. Los que no son la intersección, correcto. Ajá, 2. Entonces, es el... Ajá. Me falta aquí el 1, ¿cierto? Bien. El 1, el 2, el 3 y el 8. ¿Sí? Estamos hablando del 1, de C, el 8, el 3 y el 2, ¿no es cierto? No entra 7 y 4. Ahí está. ¿Listo?
Ahora, ¿qué dice? A esto que yo le tengo aquí, a esta diferencia simétrica, entonces hállele el complemento. Complemento. Entonces, ¿qué le falta a esa diferencia simétrica para ser igual al universal? Entonces, si usted ya tiene, 1, 2, 3, 8. 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Vamos a mirar, 4, 5, 6, 7. 6 y 7. Espérenme, lo pongo acá. Acá. Sí, señor. Sí está aquí. 4, 5, 6, 7. Ay, me falta aquí el igual. Espérenme, porque creo que la así les están explicando ustedes allá en el video, Sí. ¿cierto? Sí, señora, correcto. Así. Ahora sí. Listo. Claro, porque sería lo que, bueno, hay diferencia simétrica de C, 1, 2, 3, 8. ¿Y qué le falta? Sí, le falta el 4, el 5, el 6 y el 7. Sí, así está bien, sí, señores. Es decir, Sí. que aquí me faltaría colorearle esta partecita. ¿Cierto? Y ya quedaría. Entonces, ¿qué pasa aquí? Revisen ustedes que si lo hacen de esta manera, así desglosado, pues creería yo que lo aprenderían de pronto más práctico. Bueno, no sé, una Claro, forma de profesora. hacerlo, ¿no? Una forma de hacerlo. Sí, sí. ¿Y este ejercicio, como lo plantea uno ahí, es válido? ¿En qué sentido? Así como lo acabamos de hacer, como lo explica en el foro. Sí, sí, señor. Ok. Sí, porque también lo que nos explicaba la directora es que estamos hablando de la cardinalidad y recuerden, ustedes tienen en el ejercicio, hay unos valores que se encuentran repetidos, ¿sí? Entonces, Sí, digamos que ajá. en lugar del 1, digamos, aquí está el 5, ¿sí? Y precisamente por eso es que ella hacía la aclaración acá acerca de la cardinalidad, haciendo referencia de que este 5 que está aquí en C no es este mismo 5 que está acá dentro del conjunto Correcto. universal, ¿sí? Entonces, Sí. por eso, ahí en esos ejercicios, entonces se representa así y se suma. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes pueden presentarlo de esta manera y también lo podrían hacer de esta manera. Bueno, listo. Claro, así es más práctico. Sí, me parece a mí. Sí, igual, como les digo, la idea es llegar a la misma respuesta. ¿Sí? Se debe llegar a lo mismo. Bueno, entonces ahora vamos a proceder a... Señora. Es que la diferencia en uno de otro es que, por ejemplo, en el que usted nos está explicando, allí hacemos la suma de la diferencia, mientras que en el otro solamente nombramos cuáles son las diferencias. Es que sí, lo que decía la directora, o sea, nosotros, si lo hacemos de esta manera, no se está pidiendo, cuando nosotros lo sumamos, no estamos pidiendo en el ejercicio, la respuesta no se está pidiendo el conjunto por extensión, que es lo que estamos mostrando acá. Sino que estamos diciendo, por ejemplo, cuántas personas, digamos, en este caso están matriculadas solamente en tal carrera o en tal programa, de acuerdo a lo que ustedes hayan escrito en su conjunto, ¿sí? Por eso cuando decimos cuántas, hablamos, exacto, entonces estamos hablando de cardinalidad y por eso damos una respuesta y sumamos, ¿sí? Profesora, y al sumar esto, mire que el valor es diferente. No, claro, porque como aquí me salté dos números, es que aquí me salté dos números, recuerden ustedes. ¿Pero por qué no lo revisamos? Porque el segundo ejercicio que daba 12, a mí me daba la sumatoria, pues la verdad no me daba. Entonces, vamos a revisar. Si yo voy a salir al examen y lo presento con este ejercicio, no me va a cuadrar la suma, entonces 0. No, espéreme un segundito. 4 más 5, es que... Más 5 más 7. Ajá, sí, yo me perdí porque 5, tengo que escribir lo mismo, 4 más 5 más 6 más 7, más 5 más 6 más 7, ¿cierto? Y si lo revisamos gráficamente, para ver que sí es así. ¿Cuál ejercicio? Este mismo. ¿Este ahí mismo? En las gráficas a usted le digo. Espérame, que es que yo le cambié, es que yo aquí este valor lo cambié por un 1, por un 5. Ahora sí ya. ¿Listo? Pues da igual, o sea, usted sume 4 más 5 más 6 más 7. Es que mire, ¿cómo le digo yo?
Si en el ejercicio me dicen cuántas personas, vamos a revisar acá, dice que en el cuántas personas, ¿cierto?, pertenecen a ECACEN, a SBT y a ECADNA. Entonces, si aquí el ejercicio me dicen cuántas personas pertenecen a esas escuelas, tendría yo que sumar y hallar esa cardinal, para decir cuántos, ¿sí? Pero si a mí en la pregunta que ustedes me hablan de la evaluación final, les dicen qué elementos forman parte de esta operación matemática, qué elementos, pues entonces ahí sí vamos a dar el conjunto por extensión, ¿sí? La clave ahí, ¿cuál es? Ser de acuerdo a lo que me estén preguntando. Lo que pasa es que en este ejercicio número 3, pues la directora ahorita les explicó, estamos preguntando por la cardinalidad, y entonces al preguntar por la cardinalidad, nosotros, en este caso ya no escribiríamos aquí el conjunto entre llaves, sino que lo que haríamos es escribir los mismos valores, pero los sumaríamos, ¿sí? Es decir, para que me entiendan un poco más, sería tomar esta misma expresión que tengo acá, esto mismo que tenemos aquí, y en lugar de escribirlos entre corchetes, escribiría 4 más 5 más 6 más 7 igual, y sumaremos esto. ¿Cuánto me daría esa sumatoria? 22. ¿Sí? Y así sería. Así sería como lo están pidiendo en este momento en el ejercicio número 3. Pero así, entonces, si nos vamos así desglosarlo, es correcto entonces, profesora Mireya, ¿cierto? Sí. O sea, si usted se da cuenta, o sea, ¿cuál es la diferencia entre desglosarlo y no desglosarlo? Usted lo desglosa y no lo colorea. ¿Por qué? Porque pues, lo que colorea es exactamente lo mismo que va a escribir acá. ¿Sí? Y la respuesta final del ejercicio, entonces, si les piden en el conjunto por extensión, entonces se haría de esta manera, pondría ahí entre llaves, ¿sí? Sí. Pero si me están diciendo cuántas personas, en este caso, cuántas personas están matriculadas. Es cuantificar. En el caso, cuantificar, no debemos hacer los corchetes, no, y solo sino sumar. y sumamos. Pueden hacer así el ejercicio. En este ejercicio número 3 no hay necesidad de que ustedes hagan la gráfica. Pueden desglosarlo de esta manera y presentar la respuesta. ¿Sí? Solo resolver la operación. ¿Listo? Eso es válido en este momento. Profe. Bueno, ¿sí? Tengo la misma duda que el compañero Daniel Herrera que escribió en el chat. Dice, ¿cómo quedaría el conjunto universal si, por ejemplo, el 5 estuviera también en B? Sí, ahí está, en este caso, ese conjunto universal, como les digo, el 5, si está aquí repetido 2 veces, estamos hablando, ¿cómo? Creo que en una de las explicaciones de los videos dice que cuando hay el número repetido solo se pone una vez. Sí, señora. Una sola vez, sí, cuando vamos a hablar de conjunto universal, aquí, lo escribimos una sola vez, sí. Pero en el momento en que nosotros vamos a hacer aquí ya la operación, ya ese cuento que ese 5 es diferente, al 5 que está por fuera, porque en este caso, digamos que a 5 les gusta, digamos, el color verde, si el 5 estuviese aquí en este 1, y acá dice que 5 personas no les gusta ningún color, ¿sí? Son diferentes en este caso. ¿Listo? Pero si es conjunto universal, se escribiría una sola vez. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar al ejercicio número 4. En el ejercicio número 4, acá en el ejercicio número 4, nos presenta una situación para analizar. Entonces voy a aumentar un poco mi pantalla acá para pasar luego al Paint a realizar este ejercicio. Y aquí dice lo siguiente. Al finalizar el periodo académico, se hizo una encuesta a 120 estudiantes del grado de quinto semestre del programa de administración de empresas sobre las materias que más perdieron. Y ellos son los siguientes. Entonces, ¿cuáles fueron las materias que más perdieron? Perdieron comercio internacional, ¿sí? Perdieron comercio internacional, perdieron administración financiera y perdieron economía solidaria, ¿sí?
Esas 3 fueron las que perdieron. De esa encuesta que hicieron, el resultado es el siguiente. Entonces, estos datos del resultado son los que para mí son fundamentales tenerlos acá para poder nosotros, de acuerdo a lo que dice allí, hacer el diagrama de Venn. Bueno, vamos a ir. Entonces, vamos a realizar ese diagrama de Venn de acuerdo a la información que nosotros tenemos allí. A mí me gusta colorear, usar varios colores para identificar en algún momento los valores que vamos a ubicar dentro de este diagrama de Venn. Entonces, listo. Entonces, ahí si ustedes se dan cuenta, habían tres cursos o materias, tres cursos o materias que ellos perdieron. Comercio internacional, administración financiera. Yo también te lo voy a pasar allá así para ponerles unos acá como los nombres, ¿no? Comercio internacional, administración financiera y economía solidaria. Entonces, vamos a ver, pongámosle por ejemplo a este comercio internacional, digamos que la C, ¿cierto? Administración financiera con la A y economía solidaria, pongámosle la E, pues como para identificarlos más fácil. Y si le decimos A, B y C. Bueno, ahora sí, siempre que ustedes tengan el enunciado de ese ejercicio, hay que ubicar el primer valor que nosotros vamos a ubicar, es el que queda en la intersección de los 3 conjuntos, aquí en este espacio. Y él, ¿quién me lo da? Dentro del enunciado, el que diga que perdieron las 3 materias. Entonces, revisemos. Y dice aquí el primer valor, 8, aquí en esta primera parte, me dice 8 estudiantes perdieron las 3 materias. 8 estudiantes. Ese es el valor que yo voy a ubicar, aquí en la intersección de los 3. El primer valor. ¿Listo? Ese 8. Después de tomar ese valor, yo debo ubicar los valores de las otras intersecciones, es decir, entre C y A, entre C y E, y entre A y E, es decir, estas están acá. Yo las debo ubicar. Entonces, vamos a ver, acá dice que 20 perdieron comercio internacional y administración financiera. Palabra clave, la I. ¿Por qué? Porque la I es sinónimo de intersección. Esa es la palabra clave aquí. Entonces, perdieron comercio internacional. Entonces, comercio internacional es el rojo y administración financiera es el color negro, la A. Entonces, como dice 20, pero ya resulta que esa intersección no es solamente este pedacito que estoy rayando aquí. Esa intersección no es solo eso. Esa intersección es todo esto, ¿sí? Es todo esto. Entonces, por eso debo contar con este 8. Entonces, como ya tengo 8 y son 20 en total, aquí quien está solicitando ingreso, listo. Entonces, como ya tengo 8 y son 20 en total, entonces, ¿qué valor debe ir ahí? Aquí 12. Arriba. Muy bien, el 12. ¿Listo? Le resto esos 8. ¿Ya entendimos por qué? Para quienes no hayan entendido, recordemos, es porque la intersección entre el conjunto C y el conjunto A no es solo este pedacito de aquí, sino que es hasta aquí abajo, hasta el 8. ¿Listo? Por eso se resta. Y ahí ya sumo y tengo los 20. Bueno, ya tengo este dato de 20. Ahora dice, 17 perdieron administración financiera y economía solidaria. 17. Administración financiera y economía solidaria. Entonces ya tengo 8. ¿Qué valor debería escribir ahí? 9. 9, muy bien. Listo. Y ya salí de este valor, de los 17. Muy bien. Ahora sigue 24, comercio internacional y economía solidaria. 24. En esta otra intersección ya tengo 8. ¿Qué valor iría aquí? 16. ¿Eso lo escuché? Dice que 24 perdieron comercio internacional 16. Y economía solidaria.
Muy bien, listo. Bien, hasta aquí hay preguntas, mis queridos estudiantes, preguntas. No. ¿Ninguna? Bien, listo. Recuerden que eso lo hemos hecho porque estamos con la I, en este caso, que son intersección. Bien, ahora el paso a seguir es que vamos a ubicar los valores que quedan en este lado, en estos espacios. ¿Sí? Ahí vamos a escribir los valores. Entonces dice que, dice acá, bueno, listo, dice 50 en total, perdieron, perdieron comercio internacional, 50 en total perdieron comercio internacional. Entonces, ¿qué significa? Si yo voy a ver cuál era el grupo comercio internacional, el conjunto C, el conjunto rojo. Ajá, entonces como me dice 50, quiere decir que incluyendo, exacto, debemos incluir estos números 12, 8 y 16. ¿Por qué? Porque esos números son del conjunto C de comercio internacional y me debe dar 50. Entonces ustedes pueden usar la calculadora 14. y me debe, exacto. Entonces, ¿yo qué hago? Yo tomo los valores que tengo en la intersección, le resto los 50. ¿Por qué le voy a restar 50? Porque acá me dijo 50 en total. De 50 menos 12 menos 8 menos 16 igual y me dio 14. Entonces, ese 14 debe ir aquí, ¿no es cierto? Entonces, 14. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que aquí dice 50 en total, otra palabra clave, ¿sí? Esa palabra en total es clave porque ahí me están indicando que todo el conjunto C, conjunto rojo, me debe dar 50, todos esos valores. Ahora, ¿qué sigue? Dice 67 estudiantes, otra vez palabra clave, en total perdieron administración financiera. ¿Listo? Entonces, administración financiera es el conjunto A, el de negro. ¿Qué valor debería ir en este espacio? 38. 38. Listo. 38. Muy bien. Listo. Ahí va ese 38. Bien. Y para finalizar esta parte, dice que 50 en total otra vez perdieron economía solidaria. Entonces, ¿cuál sería el valor que va acá? Economía solidaria. Me debe dar 50. 17. 17. Muy bien, listo. Aquí sería 17. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Voy a revisar un momento el chat. A ver, María Socorro está ahí dándonos un dato. Bueno, no hay preguntas. Bueno, listo. Ahora, ¿qué sigue? Resulta que hay algo clave en este ejercicio y me dijeron que 120 estudiantes, vean, del quinto semestre, 120. Entonces yo tengo que hallar, porque aquí me dieron el universal, y ese universal son esos 120. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar todos los valores que tengo aquí en este diagrama de Venn, sumarlos todos, por ejemplo, 14 más 12 más 38 más 16 más 8 más 9 más 17, sumarlos todos, ¿sí? Y se supondría que me debería dar 120, pero si ustedes se dan cuenta me dio 114. Sí, no quiere decir que el ejercicio esté mal, lo que pasa es que de esos 120, 114 están repartidos aquí, y lo que me falta, ¿cierto? Menos 120, que son 6 estudiantes me faltan para llegar al universal del 120, son los que no perdieron ninguna de esas 3 materias, y ese valor se escribe aquí afuera, como parte del conjunto universal, ¿sí? Se escriben aquí por fuera. Entonces ahí ya tendría
esos 120 que me dicen aquí, ya los tengo acá, reunidos en todo este diagrama de Venn. ¿Claro hasta aquí? Sí. ¿Sí? Creo que nos quedamos solas. Sí, señora. Bueno, ¿listo? Bueno, hasta aquí. Gracias. Eso me da, ¿qué? Me da gusto que estén ahí todavía. Bueno, entonces miren que ahí repartí esa información. Ahora vamos a hacer otro, este mismo, pero con otras palabras claves. Ahí tengo el diagrama ya elaborado, distribuida la información de la mejor manera. Ya puedo empezar a resolver las preguntas. Entonces aquí me dice una pregunta. Vea, de acuerdo con lo anterior, resuelva la siguiente pregunta. Esta es la primera pregunta. ¿Cuántos estudiantes perdieron? Ahí vienen las palabritas claves. Voy a borrar un poco acá esto. Voy a borrar acá. Y dice ahí, ¿cuántos estudiantes perdieron una sola materia? Entonces, vea, palabrita clave aquí, una sola. Entonces, clave acá. No podemos mirar las intersecciones porque los que están en las intersecciones no perdieron una. Perdieron dos o perdieron tres, ¿sí? Porque están aquí repetidos. Entonces, si encuentro la palabra una sola materia, hace referencia a los valores que están aquí. Aquí, ¿sí? Ellos son los que han perdido una sola. Es decir, 14 perdieron solo comercio internacional, ¿sí? 17, se me olvidaron los nombres de las materias ya acá. 17, economía solidaria. 69. Ajá, entonces, un segundo. Voy a pasar esta allá porque después me olvidan los nombres de los conjuntos. ¿No es cierto? Una sola materia. Entonces sería esos tres que les subrayé y usted aquí en la respuesta lo suma. 14 más 38 más 17. ¿Sí? Que están preguntando por cuánto el programa dijeron 67. ¿Sí? Entonces, ya la corrijo. 69 estudiantes, listo, perdieron. Bueno, o usted lo puede dejar así, como 69 estudiantes. Otra manera de decir para no incluir la palabra una sola, otra forma, lo voy a borrar de aquí, no, lo voy a borrar de aquí. Y le puede estar la palabra una, ¿sí? Puede estar solo, ahí una materia, ¿sí? O también pueden agregar ahí, para no decir solo, pueden agregar solamente una materia, ¿sí? También lo pueden decir así. Porque creo que así encuentran ustedes en el ejercicio número 4, ¿sí? Solamente una materia. Es esta la respuesta. ¿Bien? Bueno, vámonos para la siguiente pregunta. La otra pregunta acá dice, ¿cuántos estudiantes, no perdieron ninguna materia? ¿Cuántos estudiantes no perdieron ninguna materia? ¿Qué me dirían ustedes? 6. El 6. El 6. Ajá, muy bien. Ese 6. ¿Listo? Ese 6 es el correcto. Le estoy borrando acá porque de pronto nos equivocamos luego y dirán, pero ahí señalaron otros, ¿no? Muy bien. Entonces hay 6, son los que quedaron por fuera, es decir, estos pasaron en limpio. Entonces aquí la respuesta sería 6 estudiantes. ¿Listo? Vámonos a la otra pregunta. ¿Cuántos estudiantes, ahí está, vea, perdieron solamente? Ahí está. ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente, palabra clave, solamente, economía solidaria? ¿Qué me dicen ustedes allá en el chat? Bueno, el chat voy a revisarlo porque no he revisado. 50. Aquí Las Daniela me dice sumatorias que están 17. ahí en E. A ver, ojo con esto. Solamente clave, economía solidaria. 17. Ah, 17. 17. Ojo, 17. sí, señores, recuerden. Ajá. Sí, como cae uno de fácil, ¿no? 17. Recuerden por qué 17.
Porque dice solamente. Solamente. Ajá. Si alguien por ahí me sumó que 16 más 8 más 9, no, porque estos tres perdieron otras materias. ¿Listo? Ven que esas palabritas claves son las cascaritas. Ahora revisemos esta. ¿Cuántos estudiantes, dice allí, cuántos estudiantes, me toca reducirle un poquito aquí, a ver si se deja de leer bien. ¿Cuántos estudiantes perdieron? Comercio internacional, palabra clave aquí, la I, y administración financiera, y otra palabra aquí, vea, clave, a la vez. Las intersecciones. Entonces, ¿cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez? 64. No. Yo diría 64 porque I es en la intersección, pero a la vez también perdieron comercio internacional y lo otro administración de empresas. Administración. Bueno, voy a escribir acá lo que me dijeron primero. ¿Qué número me dijeron? ¿64 fue? Sí, yo dije 64. Ok, 64. Listo. ¿Alguien por acá me dijo 12? 12 y 8. Sí. 12. Sí. Esperen un ratito, yo voy escribiendo. Y otra respuesta, 8. 8 estudiantes. ¿Así? ¿Alguien 12 más? y 8. Profe, 12 y 8. Ah, espérenme. Que como aquí estamos así, ¿sería? Ajá. Entonces sería sumar, porque aparte como me están preguntando por cuántos, tengo que dar un valor total. Serían 20. Entonces, 20. Entonces aquí serían 20, lo que significaría que debería borrar estos 12 de acá, ¿cierto? No, ¿Sí? David dice que 12. Sí, David dice que 12. Ah, por eso. ¿Cómo es que no estoy viendo el chat? Gracias a los que están pendientes del chat. Listo. Ok. Bien. Analicemos. La I sinónimo de intersección, ¿cierto? Y si a mí me dicen aquí a la vez, significa que debo fijarme en una intersección. Entonces, miremos. Dice comercio internacional es el conjunto rojo. Y administración financiera, el conjunto negro. Listo. Como está la I, es una intersección. Entonces sería 12 y 8. Esa intersección entre ellos dos. Pero como hay otra palabra clave más al final que me dice a la vez. Y a la vez. Exacto. A la vez. Entonces, ¿qué quiere decir? Si suma el 16 y el 9. El 16. ¿Y por qué el 16? Ah, Mire que el 16 no perdió comercio internacional. Perdió comercio internacional, pero perdió otra cosa. Perdió economía solidaria. No tiene nada que ver. El 14. Vuelvo y les digo. La I es sinónimo de intersección. Entonces, la intersección entre el conjunto de comercio internacional es el rojo, ¿sí? Y administración financiera es el negro. Solo tenemos que revisar esos dos conjuntos, el rojo y el negro. Ahí. La intersección entre ellos dos es 12 y 8. No más. O sea, no me tengo que ir a fijarme ni en el 16 ni en el 9 porque ya ellos son como de otro, harina de otro costal. ¿Ven? Ahora está ahí la palabra clave final, dice, ¿cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez? a la vez. Entonces, entonces ahí al hacer ese análisis ya vamos a borrar una descartada la respuesta de 64, ¿cierto? Quedan estas dos. ¿Qué me dicen ustedes? En el chat Daniel dice que serían solo 12 porque 8 perdieron también economía solidaria. Sí, muy bien. Sí. Muy bien, ¿sí? Esa es la respuesta correcta y ya la quería llevar hasta allá. Esta es la palabra cascarita aquí al final, ¿no? A la vez. Porque los otros perdieron economía solidaria y no me están preguntando si por ese curso, sino por solamente comercio internacional y administración financiera. ¿Listo? Muy bien. A nuestro estudiante del chat. Daniel o David, es que yo no lo confundo el nombre. Los dos. Yo dije 12 y el otro compañero dijo el resto. Excelente. ¿Sí?
Bien, Una vez se voy a valora hacer una pregunta que no está no acá. la presentación. Voy a hacer una pregunta que no está acá dentro de nuestro problema, pero es para que lo analicemos acá. Digamos que me pregunten esto: ¿cuántos estudiantes perdieron comercio internacional, comercio internacional, y economía, ya estoy escribiendo hasta más bien, economía solidaria? Ustedes me ayudan allá porque es que yo no estoy viendo, pero no administración financiera. Así sería la pregunta. 16. 16. ¿Cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y economía solidaria, pero no financiera? 16. ¿Por qué 16? Es la intersección entre C y E. Muy bien. ¿Y por qué no entró el 8? Porque esa es la aplica diferencia. para la administración. Exacto. Muy bien. ¿Listo? Entonces aquí 16, y siempre complementen ustedes, 16 estudiantes. Muy bien. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuántos estudiantes en total perdieron economía solidaria? Ahí, ¿cuál sería la respuesta? 17. ¿Cuántos estudiantes en No, total perdieron 50. economía solidaria? Ah, ok, perdón. En total, 50. 50 estudiantes. Voy a dejar así para que no me quede cero. ¿Sí ven la diferencia de las palabras claves aquí? Yo sí también quería hacer una pregunta allí, por lo menos en la pregunta donde dice ¿cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? Está arriba, ¿cierto? Pero si le quitamos ese solamente y me aparece cuántos estudiantes perdieron economía solidaria, ¿es lo mismo? No. Se lo borré para que lo veamos ahí. ¿Cuántos estudiantes perdieron economía solidaria? ¿Cuántos serían? Todos los del conjunto E, que es como la misma, como la última pregunta. Ajá, es como decir total, ¿sí? Porque así como está aquí, dice, ¿cuántos estudiantes perdieron economía solidaria? Es el conjunto E. Completo. Pero si está la palabra solamente, es este 17. Ya, muchas ¿Listo? gracias. Bueno, ¿cómo han sentido con este ejercicio 4? Bien. Súper. Sí, está bueno. Sí. Bueno. Economía solidaria o... Sí, por ahí está la profesora Carolina, que yo soy Edison, el alumno de ella, sino que ahí sale David, mi otro nombre. Para que no me den tanto garrote. Ya, sí. Tranquila que yo le comento a ella mañana entonces. Listo. Bueno, no, igual ella ve la grabación también. Bueno, ¿cuántos estudiantes han perdido, miren con esta, o perdieron, economía solidaria o administración financiera? Entonces le voy a poner aquí una... ¿Cómo? Ahí. ¿Cuántos estudiantes han perdido o perdieron? Voy a quitarle aquí, han perdido, o perdieron. Perdieron economía solidaria o administración financiera. Es la unión de los dos conjuntos. 8 y 9. 8 y 9. 17. 17. No sé el chat, cómo esté en el chat, no sé. Alguno que me informe. Daniela dice que 16. La unión de todos los conjuntos, o sea, todos los elementos de los dos conjuntos. Recuerden ustedes que la O es sinónimo de unión. ¿Serían los 100? Pues a mí me da 100, no sé. Voy a escribir aquí 100. ¿Alguien más?
¿Alguien más? Creo que viene el chat 16. O no sé si sería Daniela lo que me dijo el anterior. No hay 17. 100, 100, son los 100. Bueno, entonces analicemos aquí. Me están preguntando por dos conjuntos, economía solidaria, que es el conjunto azul, todos estos son los de economía solidaria, dice, o administración financiera, que ese es el conjunto de color negro, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí. Bien, entonces me dice, ¿cómo es la unión entre los dos? Entonces, debo fijarme en este color azul y en el conjunto de color negro. Y si es unión, entonces, por ejemplo, descartemos de una vez este 17, porque el 17 está hablando solamente de los de economía solidaria y no tiene en cuenta el otro conjunto. ¿Sí? Entonces, ese 17 no va. Listo, ahora analicemos el 100. ¿Por qué quienes me dijeron el 100, por qué lo nombraron? Porque dice que la O significa la unión de los dos conjuntos. Y A tiene 12, 38, 8 y 9. Okay. Y el 17 y 16. Ajá. Bien, recordemos cuando veíamos tablas de verdad, decíamos que la O es lo uno, o lo otro, o las dos, ¿cierto? Perdieron economía, o perdieron administración, o perdieron las dos. Ahí está. Entonces, analicemos si será correcto decir que el 100, en este caso. Entonces, cuando es O, es unión, y yo tengo que fijarme, empezando acá, por este 38, ¿cierto? Voy a coger los valores, porque son los de ¿qué? A mí se me olvidan los nombres. Administración financiera, los de economía solidaria, ahí están, o los dos. ¿Quién sería? Este no, ¿sí? Entonces, si a mí me hacen esta pregunta, ¿cuántos estudiantes perdieron economía solidaria o administración financiera? ¿Qué datos tendría yo que tener en cuenta? ¿Por qué no cuento el 12, el 8 y el 16? Porque ellos perdieron. Internacional. Entonces ahí sería, ¿cuánto me daría ahí en ese caso? 64. ¿Listo? Aquí. Aunque yo le podría incluir, bueno, digamos que tengo bien este 100. Para incluirle y como para cerrarlo un poco más, voy a volver a escribir la misma pregunta arriba. Yo le voy a borrar aquí. Digamos que el 100 estaría bien si lo nombro así como está allí. Y le voy a agregar una cosita aquí, otra cascarita aquí para centrarme un poco más. Y me dice, mejor dicho, para aclarar un poco, así como está y el 100 estaba bien, pero es que le voy a agregar esto, pero no, le agrego ese otro, el pero no, comercio internacional, así. Ahí sí ya me daría esos tres, sí. Sí. A mí me gusta así cuando aquí hacemos este tipo de ejercicios de análisis. Entonces, si no le tenemos esto de rojo del pero no, sería los 100, ¿no es cierto? Sí, muy bien. Pero aquí en este caso me dice, pero no comercio internacional, entonces ahí sí ya serían 38 más 9 más 17. ¿Sí? ¿Y cuánto me daría ahí? Creo que me dijeron que 67. 64. Perdón. Listo. Ahí sí ya serían esos 64 estudiantes. Muchas gracias a quien me dijo el 100 porque me puso a analizar un poco más la pregunta, ¿no? Entonces, estaba bien decir 100 si no tengo esta expresión del pero no, comercio internacional. ¿Listo? Otra pregunta, una pregunta que ustedes tengan dentro de que podamos hacer aquí, mejor dicho, dentro de este programa, dentro de este problema. Otra pregunta. Mientras ustedes la piensan, o que tengan dudas ahí de la guía, voy a hacerles esto. Si no me dan el universal. Si no se lo dan. Sí, o sea, si no me dicen el universal, ¿cómo llego hasta allá?
Ok. Entonces, digamos aquí. Ujú. ¿Cuántos Buenísimo. estudiantes, digamos lo que no lo tengo, cuántos estudiantes en total, porque así es para cuando les preguntan el universal, cuántos estudiantes en total fueron encuestados? Digamos que aquí no me han dado el universal, ¿cierto? ¿Cuántos estudiantes en total? Entonces, si no le dan el universal, ¿usted qué hace? Usted reparte todos los valores. Mejor dicho, voy a revisar este último ejercicio acá, a ver si acá me dieron el universal en el último que tengo acá en la presentación. A ver, no, aquí sí me dan 200. No, si no le dan a usted el universal, ¿qué quiere decir? Que en los datos del problema le dan todo, ¿sí? Le dan absolutamente todo. Entonces debe haber algún valor que diga ningún estudiante tal cosa, ¿sí? ¿Me hago entender o no? Digamos que aquí no me hayan dado el universal y dentro del enunciado del ejercicio me dice 6 personas no perdieron ninguna de las 3 materias. Entonces ya uno de una vez lo ubica aquí, afuera. O sea, que diga como una negación. Sí, ajá, por ejemplo. Sí, tiene razón. Que le diga, por ejemplo, ninguno de los estudiantes escogió el color rojo. Ajá, sí. ¿Sí? De todos estos estudiantes, 10 no perdieron ninguna materia, o 20 o 30. Ahí debe decir en el ejercicio, ¿ya? Entonces, la pregunta para hallar ese universal sería, ¿cuántos estudiantes? Y la palabra clave, en total, ¿sí? ¿Cuántos estudiantes en total fueron encuestados? Entonces, nosotros sumamos todos los valores que estén en este diagrama de Venn y vamos a decir que son 120 estudiantes, ¿sí? Esa sería aquí la clave en este ejercicio. O sea, sumaría todo lo que haya, pues yo haya separado en los 3 conjuntos. Y afuera, sí. Más la negación. Más lo que tenga afuera, ajá. Si no tiene nada, pues no hay solo los que estén dentro del diagrama de Venn. Pero si está aquí un valor por fuera, también lo tiene que tener en cuenta porque es parte del universal. Sí, o sea, si no me dan el valor por fuera, sumo los valores que están en los 3 conjuntos más la negación que me dan en el ejercicio, por ejemplo. Pero es que esa negación debería estar aquí afuera. ¿Sí? Es decir, usted cuando vaya a hallar el universal debe fijarse. Si no le queda ningún valor aquí por fuera, entonces suma solamente lo que está dentro de los diagramas de Venn. Ya. ¿Listo? ¿Listo? Profe, ¿cómo quedaría si dijéramos cuántos estudiantes perdieron ninguna de las 3 materias? Pues entonces sería no perdieron. No perdieron ninguna de las no perdieron. Ya la hicimos, pero bueno, vamos a hacer. No perdieron ninguna. Sí, ya lo hicimos. De las 3 materias. Entonces, ¿qué sería? El valor que está por fuera del diagrama del conjunto. Está por fuera del conjunto universal. El 6. Voy a poner otra acá, otra pregunta, que puede que esté en la guía porque realmente no la recuerdo. ¿Cuántos estudiantes perdieron? Miren esto. Solamente y economía solidaria. Administración financiera. ¿Cómo quedaría ahí? ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente comercio internacional y economía solidaria? 14 y 16. Solamente comercio. En el chat 16 16. y 8. 16 y 8. Esperen, voy a borrarle acá. Ahí la palabra clave está la I, que es intersección. Pero no. Y ojo con el solamente. Y solamente.
Ojo con el solamente. Entonces dice, ¿cuántos estudiantes perdieron solamente comercio internacional y economía solidaria? Entonces, como está la I, me voy para la intersección. Intersección, ajá. 16 y 8. Ajá, está el 16 y el 8, listo. Y el 8. Pero hay una clave aquí, dice Pero solamente, no administra. Ajá. ¿no? Entonces, solamente, bueno, ahí voy. Y ahora dice, pero no 16. administración. Es ¿Es el 16. valor? 16. Exacto, la 16. respuesta correcta es este 16, ¿sí? Tienen que irlo leyendo con despacio, decía mi abuelito. Despacio y analizar bien lo que me están preguntando. Bueno, ya vamos a terminar con esta última, mis queridos estudiantes. Ya creo yo que le hemos dado hartas vueltas al ejercicio. No sé si hay preguntas, háganlas ahora antes de salir. Voy a poner 9 y 8. ya voy. Ya voy. Listo. Aquí. ¿Cuántos estudiantes perdieron economía solidaria y administración financiera simultáneamente? Otra palabra clave, 8 y ¿no? 9. Simultáneamente. 8 y 9. 8 y 9, sí. Porque la perdieron al tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿ahí cuánto sería? 17. 17. Si le agregamos a esa pregunta, pero no comercio internacional, ¿es la misma respuesta? No. Eso sería 9. Nueve. Ahí ya sería 9. Muy bien. ¿Listo? Con eso terminamos, mis estimados estudiantes. Espero que pues, el encuentro del día de hoy les haya aclarado muchísimas dudas con respecto al desarrollo tanto del ejercicio número 3 como del ejercicio número 4. En el ejercicio número 3, entonces, como me manifestaban, váyanlo desarrollando así como les explican a ustedes en el video, más sin embargo, yo mañana le comento a la directora Carolina también lo que ustedes hoy me preguntaron, pues para que ella tenga conocimiento también de todo lo que nosotros hablamos aquí y que les comunicamos. No sé si tengan algo más que agregar, pues para ya con eso dar por terminada nuestra sesión. Voy a cerrar un momento Profesora, de grabación. Ojalá haga énfasis en este tema del ejercicio 3, que vamos guiados es por el foro. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo se sintieron hoy? ¿Cómo se sintieron hoy? ¿Un poco más perdidos o no tanto? No, no No, tanto. profesora Mireya, usted. Sí, bueno, nosotros lo que queremos es que realmente ustedes, bueno,